cómo afrontar tus días malos para precisamente transformar eso que tú tagueas como malo, esos días en donde no tienes ganas, esos días en donde estás desmotivado, esos días en donde quieres mandar literalmente toda la mierda. ¿Cómo hacer para que esos días se conviertan en tus días excepcionales, en tus días favoritos? Porque te voy a hacer ver cuál es el verdadero potencial de estos días negativos. Digo días, como digo épocas, como digo tiempos difíciles. Cómo convertir todo esto que supuestamente se puede percibir como algo negativo en tu mayor crecimiento, en tu mayor avance y en tu máxima incomodidad que te va a hacer crecer precisamente en menos tiempo. Por si no me conoces, soy Cristian Domínguez, tengo 20 años. Hace 9 meses estaba completamente perdido porque dependía de fiesta, dependía de alcohol, dependía de malas influencias y todo eso me hizo tocar fondo. Y en ese tocar fondo me encontré con 2 puntos. El punto de seguir evadiendo mi vida con más fiesta y con más alcohol, o el punto de tomar eso como punto de inflexión para recuperar mi vida. Resulta que 9 meses después me he convertido en mi mejor versión física, mental, espiritual y como consecuencia económica. Y no tengo ninguna duda, que lo único que me ha llevado al punto en el que estoy ahora ha sido entender cómo transformar precisamente los días malos en días excepcionales, en días increíbles. Y cómo no perder en los papeles, cómo no tirar la toalla, porque precisamente esté pasando por una mala época. Entonces, lo primero que tienes que entender es que ¿quién ha dicho que los días sean malos? Primero que nada, ¿qué es ser malo? ¿Que las cosas no nos salgan como queramos? ¿Que no estemos motivados? ¿Que no percibamos las cosas de la mejor forma? ¿Que tengamos pensamientos negativos? Pero ¿por qué esto es malo? ¿Quién ha dicho que sea malo? Siempre nos han enseñado a que las cosas por defecto son o buenas o malas. Son o buenas o malas, son positivas o negativas, son crecientes o decrecientes. Pero nadie nos ha enseñado nunca, que cuando yo entendí esto todo cambió, que las cosas simplemente son. No son ni buenas y no son ni malas. Las cosas simplemente son. Lo que depara que una cosa sea buena o mala es la percepción que tenemos ante precisamente esa situación. ¿Esto qué quiere decir? Que la única diferencia ahora mismo, por ejemplo, entre tú que me estás escuchando, que a lo mejor te pones negativo con esas épocas malas, cuando no estás motivado, te rindes, tiras la toalla con cualquier cosa, en cualquier aspecto, en cualquier área. La única diferencia entre tú y yo es que tú lo que estás viviendo no es ni bueno ni malo, simplemente es. Y yo lo que vivo en mi día a día tampoco es bueno ni es malo, simplemente es. Lo único que depara que yo coja mis días malos como buenos y tú tus días malos como malos es la percepción que tenemos ambos ante precisamente la misma situación. Entonces, cuando tú entiendes que las cosas simplemente son neutras, que no son ni malas ni buenas, que simplemente son, y que lo que depara que sea buena o sea mala es la percepción de cada uno, dices, ah, vale, claro, tengo que trabajar en mi percepción. La percepción, una de las facultades más elevadas. Lo único que hace que tú puedas tener la percepción correcta ante toda y cada una de las situaciones, primero que nada, es actuar, es interiorizar precisamente la acción de la persona que quieres ser. Y segundo es entender la ley del ritmo, una ley universal que es brutal, que ahora explicaremos. Lo primero, ¿cómo hacemos para precisamente actuar y tener la percepción de la persona que queremos ser? Simplemente teniendo el razonamiento suficiente, teniendo la paciencia suficiente, teniendo el temperamento y la autodisciplina, el autodominio suficiente, para cada vez que estemos ante esas situaciones que estemos pasando, nos paremos a pensar y la pregunta sea, ¿cómo actuaría mi yo ideal? ¿Cómo actuaría la persona que quiero ser en esta situación? Y eso te lo planteas en tu mente. Si aún así con esta pregunta no llegas a la respuesta, la siguiente pregunta que te tienes que formular es, ¿qué haría la persona que está exactamente donde yo quiero estar? Esa persona que me encantan sus hábitos, que me encanta su mentalidad, que me encanta su día a día, que me encanta su área física, su área mental, su área económica, y que es como por así decirlo mi mentor, la persona en la que me querría convertir, ¿qué haría en este caso? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo respondería? ¿Cuál sería su acción acerca de esta situación? ¿Se pondría de forma negativa? ¿Se pondría de forma positiva? Eso es lo más fácil y lo que nadie hace.
Pararte a pensar y razonar acerca de la situación que estás viviendo y a partir de ahí dar una respuesta. Porque la única diferencia entre una reacción y una respuesta es el pensamiento que hay de por medio. Tú ahora mismo estás tagueando los días malos como malos porque tu reacción ante esa situación es negativa. ¿Por qué? Porque el pensamiento que te viene antes de tú taguear eso como malo es que eso es negativo. En base a tu pensamiento. Tú dices, nada, es negativo. Pero sin embargo, si el pensamiento que te llega es el correcto, tú en vez de reaccionar vas a responder. Porque la única diferencia entre la reacción y la respuesta, aparte del pensamiento, es la comprensión que lleva ese pensamiento. Cuando tú eres capaz de analizar la situación y en vez de reaccionarla de una, pararte unos segundos a pensar y a partir de ahí, desde la comprensión, dar una respuesta, es cuando estarás transformando lo negativo en positivo. Porque estarás precisamente pensando, actuando como la persona en la que te quieres convertir. Porque recurres a la pregunta que te estoy comentando. Cuando estoy en la situación, en vez de reaccionar directamente, me paro, pienso, analizo y digo, ¿cómo actuaría mi yo ideal? ¿Cómo actuaría la persona en la que me quiero convertir? ¿Cómo actuaría la persona que ya tiene exactamente todo lo que yo quiero? Ah, esta persona no reaccionaría mal, no se pondría triste, no se enfadaría, no perdería la paciencia. Simplemente actuaría de la mejor forma con las cosas que dependen de él. Pues voy a hacer eso. Y a partir de ahí das una respuesta. Entonces, ¿qué cambia aquí? Que tú cada una de las cosas que estás viendo negativas, lo estás viendo negativas porque estás utilizando la percepción de la persona que eres ahora y no de la persona en la que te quieres convertir. En el momento en el que hagas este cambio, todo va a cambiar. Porque literalmente dejarás de actuar desde la percepción negativa y empezarás a actuar desde la percepción de la persona que quieres ser. Y la persona que quieres ser precisamente está donde está porque toda y cada una de las situaciones que ha tenido nunca han sido negativas, simplemente han sido. Y su percepción ante ellas han sido siempre positivas, porque sabe cómo utilizar precisamente las creencias, las ideas y los pensamientos a su favor. Y en vez de reaccionar ante todo, tener una respuesta desde el comprendimiento, desde el entendimiento, desde la comprensión. Aparte de esto, también tienes que entender la ley del ritmo. Esta ley del ritmo dice que todo sube y todo baja. Esto es, por así decirlo, entender que este mundo, que este universo, es un mundo relativo. No es un mundo absoluto en donde todo sea perfecto. Es un mundo relativo. Es un mundo polar en donde para salir el día tuvo que salir la noche. Para salir el sol tuvo que salir la luna. Para ser un día bueno tuvo que haber un día malo. Para haber una época buena tuvo que haber una época mala. Todo sube y todo baja. Todo es polar. Todo lo positivo tiene su contrario y todo lo negativo tiene su contrario. Entonces, cuando tú entiendes esta ley del ritmo, que es una ley universal, las leyes universales son aquellas que están por encima de la creencia. Es decir, independientemente de que estemos a favor o en contra, la vamos a utilizar. Entonces, si podemos utilizarla a nuestro favor, mejor que utilizarla en nuestra contra. Porque, por ejemplo, la ley de gravedad, que dice que si yo cojo esto ahora mismo y lo suelto, cae precisamente porque es una ley universal. Y las leyes universales están por encima de la creencia. Por mucho que yo crea que eso no va a caer, independientemente de lo que yo crea va a caer. Pues con la ley del ritmo pasa lo mismo. Independientemente de lo que yo crea, esta ley del ritmo dice que todo sube y baja, que todo tiene su contrario, que todo lo positivo da a lo negativo, que el amor da al temor. Un ejemplo muy claro con respecto a esto es que tú, por ejemplo, cuando quieres una pareja, cuando quieres tener una novia o quieres enamorarte y lo pides con tus fuerzas, o sea, lo quieres interiorizar, lo quieres manifestar y llega, una vez que llega ese amor, ¿qué ha venido precisamente con ese amor? El temor de perderlo. Ahora ya el foco no está en conseguir el amor porque ya lo tienes, sino ahora el foco está en ¿cómo hago para que no me deje? O te entra el miedo de decir, ¿y si me deja de querer? ¿Y si se deja de enamorar de mí? ¿Qué pasará? Pues esto es igual. Todo lo positivo viene con lo negativo y todo lo negativo da a lo positivo. Entonces, si tú ahora mismo estás utilizando precisamente, estás viendo las cosas, estás viendo los días, estás viendo las épocas como algo negativo, tienes que entender que eso negativo ha sido provocado por días positivos. Para que ese día que tú estás viendo como negativo existiera, tuvo que antes haber un día positivo. Y precisamente ese día negativo que tú estás viviendo simplemente es la causa de un día positivo que está por venir. Por eso nada es positivo y nada es negativo. Las cosas simplemente son. Lo que depara que sea positivo o negativo es tu percepción ante las situaciones. Y es entender la ley del ritmo. Que todo sube, que todo baja. Que todo día
cae la noche, que todo lo bueno cae lo malo, todo lo positivo cae lo negativo. Entonces, cuando entiendes esto, no te preocupas. Porque si estás pasando algo malo, no es tan malo, porque va a venir algo positivo. Porque es la causa de que se provoque algo positivo. Y cuando tú estás muy, muy, muy positivo, tampoco te preocupas, porque sabes que eso positivo es la causa de algo negativo. Porque así es, esto es relativo, es polar, no es lo absoluto. Entonces, el problema que estás teniendo ahora también es que todo lo que ves como negativo, lo ves como muy negativo y emocionalizas acerca de ello. Es decir, cuando tú ves una situación, no solo la ves como negativa, sino que encima utilizas sentimientos, utilizas emociones para involucrarte en eso. Con sensaciones de vergüenza, de culpa, de negatividad. Estados mentales muy, muy, muy bajos, con una vibración muy baja. Y eso provoca que cuando tú emocionalices el pensamiento, eso se instale directamente como una creencia. Y cuando se instala como una creencia, estás todo el día dándole vueltas. Y todo el día te lo recuerdas. Y cuando vas a actuar, te sale esa imagen. Cuando vas a actuar, te sale esa situación de negatividad, de negatividad, de negatividad, de negatividad, de negatividad. Y cuando todo es tan negativo, no sales de ese bucle. Pero lo único que tienes que entender para salir de ese bucle es que no es negativo, simplemente es. Porque de eso negativo ha sido la causa de algo positivo. Entonces, ¿cómo debemos actuar ante todo y cada una de las situaciones para transformar nuestros días negativos en positivos? Entendiendo primero que nada que esos días no son ni positivos ni negativos, simplemente son. Porque por la ley del ritmo, todo eso que está viniendo va a venir después de la forma contraria. Y luego entendiendo que tenemos que dejar las emociones de lado a la hora de responder ante las situaciones. Es decir, yo siempre he tenido muy claro que las buenas épocas llegan a las malas y que las malas llevan a las buenas a partir de esta ley del ritmo. Por eso yo siempre vivo con paz, vivo tranquilo, vivo en propósito y vivo sin preocupación ni duda. Porque todo lo que tagueo simplemente es. No es ni bueno ni malo, simplemente me enseño a la acción. No pongo emociones en ello. No pongo una emoción positiva, no pongo una emoción negativa. Simplemente actúo en base a lo que sé que tengo que hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nos emocionamos de forma negativa. De queja, escasez, negatividad. Y eso a su vez también se emociona de forma positiva. Es decir, tú a veces cuando estás muy feliz, estás muy, 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 muy feliz. ¿Y qué pasa cuando tú emocionalizas a lo positivo? Que cuando llega lo negativo, que tiene que llegar por ley universal, te metes una hostia. Y pasas de un estado emocional brutal a un estado emocional súper negativo. Igual con lo negativo. Cuando estás muy, muy, muy en negativo y de repente salta algo positivo, te sorprende. Entonces, ¿dónde está el juego aquí? En saber compensar. En que nada es positivo y nada es negativo, sino que las cosas simplemente son. Y que tú no puedes tener la emoción correspondida a la acción, sino que tienes que dejar las emociones de lado y actuar desde la neutralidad. Ahí es donde todo cobra sentido. Porque ni tus días malos son malos, ni tus días buenos tampoco son buenos. Porque yo ahora cuando tengo un gran día, una gran semana, un gran mes, en donde a lo mejor gano más dinero, o por ejemplo me veo mejor físicamente o mentalmente estoy muy, 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 muy fuerte, con una disciplina brutal, con mucha motivación, no tengo la sensación de que eso sea brutal y de que eso sea bueno. Simplemente, pues mira, es favorable. Pero no me emocionalizo con eso diciendo, ¡guau, qué brutal! Vaya época más buena, qué locura, mira la cantidad de dinero que hice este mes, mira lo bien que estoy físicamente. No hago eso. Porque sé que después de eso viene lo negativo, por la ley del ritmo. Igual que cuando tengo algo negativo, bueno, es lo que tenía que pasar. A lo mejor cuando no llegan tantos ingresos, o cuando físicamente no me veo tan bien, o cuando mentalmente estoy más cansado, pues no me preocupo tampoco, porque simplemente me ciño a lo que sé que tengo que hacer. Entonces, cuando tú dejas las emociones de lado, utilizas la percepción a tu favor y utilizas la ley del ritmo para entender que toda y cada una de las situaciones malas son provocadas por buenas y que todas aquellas buenas son causa simplemente de las malas, todo cobra sentido, porque te mantienes neutro ante todo y cada una de las situaciones. Y todo aquello que antes veías como malo, ahora lo ves como lo necesario para seguir creciendo. Si quieres dar un paso más, si quieres que te ayude con todo esto que estoy comentando para romper creencias limitantes, llevarte a tu mejor versión en todas las áreas, en el área física, en el área mental, en el área espiritual y como consecuencia económica, vete a mi Instagram, @cristiandominguezes, que por ahí documento absolutamente todo mi día a día. Me tienes que seguir por ahí. Y háblame por privado, mándame la palabra ahora. En caso de que crea que te puedo ayudar, en caso de que quieras acceder, te daré la posibilidad de precisamente meterte en mi coaching más privado conmigo, en donde personalmente te estoy ayudando con todos estos temas. A convertirte en tu mejor versión y a vivir en paz, en armonía y sin preocupación ni duda.
Así que esto ha sido todo. Dale like, suscríbete, ponme por comentarios qué te ha parecido, que siempre los estoy leyendo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.